Ya, ok. Gracias, Iqueño, por la presentación. Y bueno, como ya les mencionó, soy el ponente Juan Arapa Salamanca y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la inmunidad humoral. Y pues, solamente para mencionarles, en esta ponencia solamente vamos a tocar puntos claves, puntos que prácticamente van a venir en sus exámenes. Así que, básicamente, ya depende de ustedes si deciden aumentar o complementar sus conocimientos a través del libro, porque los doctores, hay ocasiones que, bueno, los doctores se inspiran y puede que las preguntas que les tomen en su examen, pues vengan a ser preguntas que ellos no lo hayan expuesto en sus diapositivas o pueden que estén en otra parte del libro. Así que siempre hay que tener en cuenta todo eso. Ahora sí, ya comienzo. Primero, apuesto que ustedes ya habrán oído en una ponencia anterior sobre los antígenos y anticuerpos, ¿no? En la ponencia de antígenos, precisamente. Bueno, solamente para recordar algunas cosas, ¿qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? Un antígeno, como su mismo nombre lo dice, anti, en contra, y geno, origen. Todo aquello que sea sintetizado fuera de nuestro organismo viene a ser un antígeno, ¿sí o no? Por ejemplo, puede ser la comida, puede ser cualquier otra partícula que esté fuera de nosotros y genere dentro de nosotros una cierta reacción inmunitaria. Y un anticuerpo, como su mismo nombre también lo dice, anti en contra y cuerpo en contra de cualquier partícula que en este caso puede ser afuera, puede ser un antígeno exterior o también puede ser una sustancia que sea producida por nosotros mismos. Y cuando este anticuerpo ataca sustancias que son producidas por nosotros mismos, puede generar una autoinmunidad. Que esto ya es otro tema. No quiero ahondar tanto en esto, pero simplemente siempre es bueno tocar esos temas, ¿no? Ahora, todo antígeno va a tener sus epítopos, ¿ok? Sus epítopos. ¿Qué es un epítopo? Un epítopo vendría a ser aquella zona del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. Por ejemplo, puede que haya un anticuerpo A que reconozca el epítopo A de cierto antígeno. Puede que haya otro anticuerpo B que reconozca otro epítopo B del mismo antígeno y así sucesivamente. Así que un epítopo vendría a ser toda aquella estructura del antígeno que va a ser reconocida por los anticuerpos. Y siempre recordarles, chicos, que un antígeno puede tener varios epítopos, ¿ok? Varios epítopos. Y cuando un antígeno tiene varios epítopos, se le llama antígeno multivalente, ¿ya? Multivalente. Ahora, los anticuerpos, como ya también sabrán, son cinco, ¿no? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina G tiene varias funciones, de hecho, ¿no? La opsonización, la activación de la vía clásica del complemento, la citotoxicidad, la inmunidad neonatal y la inhibición por retroalimentación de la activación del linfocito B. Todas estas cosas ya lo vieron en una clase anterior, ¿no? De anticuerpos. Bueno, ahorita solamente estamos recordando la inmunoglobulina M, ¿de qué se encarga? Pues activación de la vía clásica y del complemento también, al igual que la inmunoglobulina G, y también actúa como un receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Ya les voy a explicar más adelante a qué me refiero con linfocitos B vírgenes, pero por el momento tengan la idea de qué es. Ahora, también tenemos a la inmunoglobulina A, que básicamente se encuentra en las luces, o bueno, participa en la inmunidad de las mucosas, ¿ok? Por ejemplo, en las vías digestivas y en las vías respiratorias. La inmunoglobulina es la que participa en las alergias principalmente, generando una degranulación de los mastocitos, y la inmunoglobulina D, que es un receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Ahora, ¿qué es un linfocito B virgen? Los linfocitos B vírgenes son aquellos linfocitos que vamos a encontrar en los folículos, ¿ok? En los folículos de los ganglios linfáticos. Justamente aquí vamos a encontrar a los linfocitos B. Ahora, estos linfocitos B van a tener
dos anticuerpos que actúan como receptores de antígenos. Estos anticuerpos son la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. Ahora, en aquí vamos a hacerle un pequeño zoom. Y estos anticuerpos que actúan como receptores son los que vamos a llamar como receptores BCR, ¿ok? BCR. Estos receptores BCR básicamente van a reaccionar o van a ser receptores propios de antígenos microbianos, ¿ok? Antígenos microbianos. Pero también existe una respuesta o un receptor, mejor dicho, un receptor que va a amplificar estas señales. Una vez que el receptor BCR, por ejemplo, sea activado por un antígeno microbiano, va a generar respuestas o, bueno, señales de proliferación y diferenciación, ¿sí o no? Pero cuando existe este receptor, que es el receptor CR2 o CR21, este receptor lo que va a hacer va a amplificar mucho más la respuesta del BCR. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un antígeno microbiano, por ejemplo, estimula un BCR, induce una proliferación de más o menos de 1000 linfocitos B. Entonces, lo que va a hacer este receptor CR2 o CR21 va a amplificar esta señal por 10 y puede que ya no se produzcan solamente 1000 linfocitos B, sino que se produzcan 10.000 linfocitos B. Entonces, este receptor es bastante importante. Pero también aquí hay una mención importante porque en aquí este receptor CR2 o CR21 también va a ser receptor para el virus del Epstein-Barr, ¿ok? Puede que no sea parte del tema, pero siempre es bueno saber cositas adelantadas. En este caso, el curso de microbiología, ¿no? Este virus del Epstein-Barr va a actuar sobre este receptor, CR2 o CR21. Y lo que va a hacer, como ya le mencioné, si actúa sobre este receptor CR2, entonces va a amplificar una señal, ¿no? Va a aumentar la respuesta y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de linfocitos B. Y esto se le denomina linfoma de Hodgkin, que puede que incluso les venga como pregunta de examen. Ya. Ahora, en una respuesta humoral, siempre vamos a ver que hay una respuesta dependiente de linfocitos T y una respuesta independiente de linfocitos T. ¿A qué me refiero con dependiente de linfocitos T? En este caso, los linfocitos T que van a actuar sobre los linfocitos B van a ser los linfocitos T CD4. ¿Ok? Los linfocitos T CD4 son los que van a actuar sobre los linfocitos B para activarlos y así iniciar una respuesta humoral. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Cuando no existen los linfocitos T CD4. Entonces, ¿quiénes van a activar los linfocitos B? Puede que sea el antígeno mismo, el antígeno por sí mismo, o también puede que este antígeno sea presentado por otras células, ¿sí o no? Puede ser un natural killer, puede ser una célula de Langerhans, una célula de Kupffer, cualquier tipo de célula que no sea un linfocito T CD4. Ahora, cuando hablamos de una respuesta dependiente de linfocitos T, en la que hay que tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, eh, cuando hablamos sobre una respuesta dependiente de linfocitos T, siempre van a haber antígenos proteínicos. ¿Y esto por qué? Porque básicamente cuando se procese el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, este siempre va a reconocer solamente proteínas. No va a reconocer ningún tipo de azúcar, no reconoce lípidos, ni otra molécula, solamente reconoce proteínas. Entonces, básicamente por esa estructura que tiene ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, es porque se reconocen o es porque se actúan los antígenos proteínicos. Y bueno, yo lo voy a profundizar un poquito de esto más adelante, pero ahorita solamente estoy mencionando cosas generales. Ahora, cuando hablamos también sobre la respuesta dependiente de linfocitos T, va a haber un cambio de isotipo. ¿A qué me refiero con cambio de isotipo? Supongamos que tenemos una respuesta donde predomina la inmunoglobulina M, ¿ok? La inmunoglobulina M. Cuando pasa de inmunoglobulina M, por ejemplo, pasa a una inmunoglobulina G o a una inmunoglobulina a eso se le llama cambio de isotipo. Se refiere al cambio de tipo de inmunoglobulina. Por ejemplo, la inmunoglobulina G puede cambiar a una inmunoglobulina E o
a una inmunoglobulina M. Ahora, también tenemos la maduración de la afinidad. Esto se refiere a que a medida que vaya progresando la inmunidad humoral o los linfocitos B vayan produciendo anticuerpos, estos anticuerpos cada vez van a ser o van a tener mayor afinidad hacia cierto antígeno para poder neutralizarlo. Entonces, supongamos que en un principio una inmunoglobulina, un linfocito B produce anticuerpos. Estos anticuerpos no van a ser tan, no van a tener tanta afinidad o tanta especificidad hacia cierto antígeno. Supongamos que estamos frente a una bacteria. Estos antígenos o estos anticuerpos no van a tener tanta afinidad frente a esta bacteria. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, estos anticuerpos pasan a tener una mayor especificidad hacia cierta bacteria. Y eso va a suceder en todo tipo de respuesta humoral. Y bueno, también por último, son lentas y progresivas. Generalmente suelen durar más o menos unos 3 meses o incluso años, ¿no? Ahora, cuando hablamos de respuesta independiente de linfocitos T, en aquí vamos a encontrar que sí hay presencia de antígenos polisacáridos y lípidos, a diferencia de una respuesta dependiente de linfocitos T, en la que sí vamos a encontrar una respuesta donde participan los antígenos polisacáridos y los antígenos lípidos. Ahora, en aquí también no existe ningún cambio de isotipo y las respuestas son bastante rápidas, por no decir precoces. Ahora, en una respuesta humoral, bueno, aquí vamos a hacer un síntesis de todo lo que les he explicado. Los linfocitos B foliculares, como ya les expliqué, son los linfocitos B vírgenes. Estos linfocitos B vírgenes son los que van a tener en su superficie la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M, o también conocidos como BCR, ¿no? Receptores BCR. Ahora, estos linfocitos B se van a ubicar en el vaso, pueden encontrarse en órganos linfáticos y básicamente van a producir anticuerpos, pero estos anticuerpos van a ser precoces. Eh, Como ya en esta imagen, por ejemplo, tenemos en una respuesta independiente de linfocitos T, tenemos a la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, ¿no? Y en una respuesta dependiente de linfocitos T, tenemos a la inmunoglobulina G, a la inmunoglobulina E y a la inmunoglobulina A. Entonces, cuando estamos frente a esto, cuando hablamos de una respuesta dependiente de linfocitos T, entonces se van a producir estos anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Entonces, aquí es donde ocurre toda esta serie de fenómenos, ¿no? El linfocito TCD4 activa el linfocito B y este va a producir estas inmunoglobulinas. Ahora, cuando hablamos de una respuesta independiente de linfocitos T, vamos a encontrar, o bueno, vamos a ver que los linfocitos B se van a ubicar ya no en los folículos, sino vamos a encontrarlos en la zona marginal o también podrían encontrarse en tejido mucoso o en la cavidad peritoneal. Entonces, estos solamente van a responder frente a antígenos polisacáridos o lípidos. Y bueno, su respuesta básicamente son células plasmáticas de vida corta. En este caso, en el caso de los linfocitos B dependientes de linfocitos T, cuando hablamos de una respuesta humoral dependiente de linfocitos T, la respuesta bueno, la vida de las células plasmáticas va a ser larga, ¿ok? Va a ser de vida larga. Mientras que en el caso de los independientes de linfocitos T, las células plasmáticas son de vida corta. Ahora, ¿qué más? Cuando hablamos también sobre una respuesta dependiente de linfocitos T, les mencioné que solamente actúan frente a antígenos proteínicos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué solamente actúan frente a proteínas? Primero, por una estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bueno, no tengo la imagen, pero el complejo mayor de histocompatibilidad 2, al igual que el tipo 1, van a tener una estructura que básicamente solamente... A ver, voy a dibujarla acá. Ya.
Ya, bueno, no se puede. Ya, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a tener una estructura donde se une al antígeno. Entonces, esa estructura que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad es específicamente para una proteína. No puede ser para un lípido, no puede ser para un azúcar ni para otro tipo de molécula. Solamente exclusiva para, para proteínas. Ahora, cuando hablamos sobre especificidad del receptor TCR, los linfocitos T van a tener este receptor TCR. Este receptor TCR es un receptor que también se une a un antígeno que es presentado por el linfocito B. Entonces, este receptor TCR también se une específicamente a las proteínas. No se puede unir a azúcares, no se une a lípidos o a otra molécula. Y por último, también tenemos la vía lisosomal. Cuando un linfocito B captura un antígeno, sufre todo este proceso, ¿no? Que ya lo van a ver, supongo, más adelante. La formación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 2 se va a producir dentro de las células, bueno, dentro del retículo endoplasmático, y bueno, sufre una serie de procesos para englobar, bueno, para capturar el antígeno peptídico. Este antígeno peptídico, una vez introducido dentro del linfocito B, va a sufrir una degradación, ¿no? Una degradación por una enzima, la catepsina. La catepsina es una enzima que degrada solamente las proteínas. Entonces, cuando ingresa, por ejemplo, un antígeno, un azúcar o un lípido, la catepsina no lo reconoce, no reconoce a estas proteínas, o bueno, a estas moléculas, y por lo tanto no suele reaccionar frente a ellas. Pero cuando entra, por ejemplo, un antígeno peptídico o una proteína, entonces la catepsina recién empieza a generar hidrólisis y empieza a producir antígenos peptídicos para que posteriormente sean reconocidos por el MHC tipo 2. Ahora, en aquí les había mencionado que hay una respuesta del linfocito T frente al linfocito B. Cuando el linfocito B actúa, bueno, estimula al linfocito T, lo hace a través del MHC tipo 2, ¿no? Que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y esto lo va a hacer a través del antígeno. Pero recordemos a su vez que el antígeno va a tener epítopos, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, ya. El antígeno va a tener epítopos, ¿sí o no? Un epítopo, por ejemplo, supongamos que este epítopo va a ser reconocido por el linfocito B. Va a ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero este otro epítopo puede ser reconocido por el linfocito T a través de su receptor TCR. Entonces, el antígeno manifiesta dos epítopos, uno reconocido por el linfocito T y uno reconocido por el linfocito B. Y a través de este es donde ocurre esta interacción de linfocito B y linfocito T. Ahora, una vez ocurrido esto, el linfocito T va a expresar un ligando, el ligando CD40. Este ligando CD40 va a actuar sobre el receptor CD40 que se expresa a su vez en el linfocito B. Entonces, cuando este CD40L, que vendría a ser el ligando, actúa o bueno, estimula este receptor CD40, es cuando recién el linfocito B se activa, pasa de ser virgen y bueno, ya pasa de ser un linfocito de virgen a una célula plasmática. Y cuando hablamos de una célula plasmática ya es cuando es un linfocito que empieza a producir anticuerpos, o sea, un linfocito B maduro. Y bueno, ya es cuando al fin ya se realiza o bueno, se inicia una respuesta humoral. Ahora, siempre va a haber una respuesta de anticuerpos primaria y una respuesta de anticuerpos secundaria. Cuando hablamos de una respuesta de anticuerpos primaria, en aquí lo que va a predominar van a ser las inmunoglobulinas M, los anticuerpos tipo M. Mira, primero se inicia con una activación del linfocito B virgen. Ese linfocito B virgen
una vez activado, empieza a producir anticuerpos, ¿sí o no? Empieza a producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Pero lo que va a producir en mayor cantidad en una respuesta de anticuerpo primaria siempre va a ser inmunoglobulina M. Y ya después de un cierto tiempo, cuando ya la enfermedad se va controlando, entonces esta producción de anticuerpos empieza a disminuir. Pero supongamos que la persona vuelve a infectarse nuevamente con el mismo antígeno, con la misma bacteria. Entonces vuelve a haber una respuesta de linfocitos. Pero en este caso ya no van a haber linfocitos B vírgenes, porque estos ya han sido activados, sino que va a haber una respuesta de los linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria son aquellos derivados de los linfocitos B vírgenes. Bueno, por decirlo así, cuando un linfocito B virgen se activa, tiene dos caminos. O puede ser un plasmocito o puede ser un linfocito B de memoria. Y cuando un linfocito B virgen se convierte en un linfocito B de memoria, este linfocito B de memoria es el que va a participar en una respuesta de anticuerpos secundario. Ahora, este linfocito B de memoria va a empezar a producir una mayor cantidad de inmunoglobulina G, a diferencia de una respuesta primaria. En una respuesta secundaria vamos a ver una mayor cantidad de inmunoglobulina G que inmunoglobulina M. Y bueno, este cuadro es un resumen de todo lo que ya mencioné. La respuesta máxima, bueno, en una respuesta primaria va a haber una menor respuesta humoral, ¿ok? Una menor respuesta humoral. Mientras que en una respuesta secundaria, debido a que ya hubo una primera respuesta humoral, en una respuesta secundaria la respuesta va a ser mucho mayor, va a ser mucho más efectiva. Ahora, el isotipo del anticuerpo generalmente va a ser una mayor proliferación de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M, que una inmunoglobulina G. Pero en una respuesta secundaria vamos a ver que hay una mayor proliferación de inmunoglobulina G y una menor cantidad de inmunoglobulina M. Ahora, también podrían haber otros tipos de anticuerpos, ¿no? Como una inmunoglobulina A o una inmunoglobulina E. Ahora, en la afinidad del anticuerpo, en una respuesta primaria, la afinidad va a ser lógicamente menor, ¿no? Va a ser una afinidad mucho menor y a la vez va a ser mucho más variable, porque recordemos que hay una especificidad mucho menor. O sea, los anticuerpos todavía no están totalmente maduros como para reconocer un cierto antígeno en sí. Pero en una respuesta secundaria va a haber una mayor afinidad. Y esto debido a un término que ya les había mencionado más antes, ¿no? La maduración de la afinidad. Y ahora, en una respuesta primaria puede ser inducida por todo tipo de inmunógeno. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser eh, un antígeno polisacárido, un antígeno lípido, cualquier tipo de inmunógeno. Pero en una respuesta secundaria solamente vamos a actuar frente a antígenos proteínicos. Y bueno, como ejemplo, tenemos el Aedes aegypti, que bueno, supongo que ya la mayoría lo habrá escuchado, ¿no? El Aedes aegypti que produce una famosa enfermedad, ¿no? Que es el dengue. El virus del dengue tiende a desarrollar una respuesta humoral. Y bueno, generalmente cuando nosotros hagamos, bueno, cuando ustedes hagan el tema de microbiología y toquen este tema, se van a dar cuenta que siempre les van a venir estas gráficas. Estas gráficas que ya básicamente lo van a tocar cuando hablen sobre el tema de virus. Estas gráficas pues nos van a indicar cómo es que se desarrolla la inmunidad del paciente. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Primero se desarrolla una inmunoglobulina M, una respuesta precoz que está dada por la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M se va a activar generalmente, bueno, aparece en la sangre en el sexto día o puede aparecer en la primera semana, pero ya después de un periodo de tiempo, puede aparecer la inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G es la que ya nos va a indicar que existe una infección, o bueno, que la persona se infectó por una segunda vez, o que también ya pasaron meses, incluso años,
desde la primera infección. Entonces, siempre acuérdense de esto, que la inmunoglobulina M es la primera que se va a elevar cuando estemos frente a una infección. Y posteriormente se va a elevar las inmunoglobulinas G. Y bueno, ya hablando sobre todo esto, vamos a ver cuáles son las funciones que realizan los anticuerpos. Una vez los linfocitos B vírgenes hayan sido activados, van a producir anticuerpos, ¿sí o no? Estos anticuerpos van a tener una variedad de funciones. Una de esas es la neutralización de microbios y toxinas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que una bacteria empieza a producir ciertas toxinas, por ejemplo, una toxina que pueda generar diarrea. Entonces, lo que van a hacer estos anticuerpos es simplemente neutralizar estas toxinas y evitar que generen ese signo clínico, ¿no? Que es la diarrea. Ahora, otra de sus funciones es la opsonización. Cuando hablo de opsonización me refiero a que los anticuerpos suelen empaquetar a las bacterias o incluso también pueden empaquetar algunas células propias de nuestro organismo. Entonces, cuando sucede eso, cuando estos anticuerpos se empaquetan a las bacterias o a nuestras células, pues inducen una respuesta para que lleguen fagocitos, macrófagos, neutrófilos, y básicamente destruyan a la bacteria o destruyan a la célula. Ahora, también podrían generar citotoxicidad, como ya les había mencionado, cuando estos anticuerpos empaquetan o opsonizan a las células de nuestro organismo, pueden generar citotoxicidad, porque los neutrófilos, las natural killer, pueden degradar estas células que están infectadas por un cierto virus o por una bacteria. Y bueno, también pueden generar una activación del complemento. Y cuando se activa el complemento, pues pueden inducir fagocitosis, pueden inducir inflamación o también la lisis de los microbios. Ahora, bueno, también tenemos una serie de receptores, los receptores FC, que son receptores que van a reconocer los anticuerpos. En aquí de hecho tenemos varios receptores que puede que sea difícil de memorizar, pero hay una mnemotecnia básicamente. Por ejemplo, en aquí los que nos interesan es este de acá, este receptor de acá y este receptor de acá. Los demás, si ustedes gustan, se lo memorizan, pero lo que yo les recomendaría que se aprendan es el receptor R1 de tipo gamma, el R3A de tipo gamma y el receptor epsilon. Ahora, en aquí vamos a hacer una mención a este receptor porque cuando hablamos sobre los mastocitos van a tener un receptor que es el receptor epsilon, ¿no? Este que ya les había mencionado, este de acá. Los mastocitos van a tener este tipo de receptor. Entonces, ¿qué es lo que se encarga este receptor? Este receptor solamente va a reconocer los anticuerpos de tipo E. ¿Ok? Solamente reconoce anticuerpos de tipo E. Y a la pregunta de examen. Estos anticuerpos o estos receptores van a reconocer estos anticuerpos con una alta afinidad. ¿Ok, chicos? Con una alta afinidad. Y bueno, si se dan cuenta, solamente los que tienen alta afinidad son este y el primerito, ¿sí o no? Entonces, cuando hablemos sobre los receptores Fc epsilon para anticuerpos, siempre vamos a hablar sobre una mayor afinidad frente a los anticuerpos de tipo E. Ahora, cuando estos mastocitos se activan por la activación de los receptores, van a generar una degranulación y van a liberar una mayor cantidad de histamina. Y la histamina, pues, ya actúa como un mediador inflamatorio. Bueno, también por otro lado tenemos a los linfocitos natural killer, ¿no? Que van a expresar el Fc gamma R3. Este receptor básicamente va a reconocer los antígenos de superficie de una célula cubierta. Bueno, supongamos que esta bacteria se introdujo dentro de esta célula, ¿no? Supongamos que es un enterocito. Entonces va a estar acoplada de antígenos para poder presentarlos.
Entonces, los linfocitos natural killer van a reconocer estos antígenos y los van a atacar. Y lo que van a generar es una respuesta de muerte celular. Como la célula estaba infectada por estos antígenos, entonces va a inducir una muerte celular a través de la apoptosis. Y bueno, ya para terminar, tenemos el sistema de complemento, que bueno, en esta ocasión solamente voy a explicar la vía clásica y la vía alternativa, porque la vía de lecitinas es una vía que los doctores generalmente no lo suelen tocar, y bueno, lo dejan de lado, ¿no? Por eso es que solamente vamos a enfocarnos más en la vía clásica y la vía alternativa. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que en la vía clásica va a ser activada por los anticuerpos. Y en aquí tenemos una mnemotecnia, ¿no? Vía clásica comienza con C, con, con anticuerpos, ¿no? Comienza con C. Entonces la vía clásica va a iniciar con anticuerpo. Sin embargo, la vía alternativa no se realiza sin anticuerpos. Es una vía totalmente independiente. Y ahora, ¿cómo es el proceso de cada una de estas vías? Por ejemplo, en una vía alternativa, lo que sucede es que primero, este C3, que es el que va a iniciar la vía alternativa, se va a escindir, ¿ok? Se va a cortar por una enzima. Bueno, la enzima ya es una enzima hidrolítica que va a producir un C3A y un C3B, ¿ok? Un C3A y un C3B. El C3B es el que se va a unir al microbio para opsonizarlo. Entonces, cuando se une al microbio, en aquí es donde se puede unir al factor B. ¿Ok? Este factor B lo que va a hacer es unirse a este C3B. Ahora, también puede ocurrir otra formación, o también podrían venir otros C3, ¿no? En aquí, por ejemplo, viene este C3 y se hidrolizó por, bueno, por hidrólisis, por la fase líquida, y bueno, produjo C3B, ¿no? Este C3B, a su vez, puede, o bueno, el C3 puede hidrolizarse por otra enzima, que es el factor D. El factor D, a su vez, puede producir C3B y C3A. Ahora, cuando se produce este C3B, se va a unir el factor B. Y este factor B, cuando se une al C3B, ya se le denomina C3 convertasa. Y esta C3 convertasa, pues lo que hace es lo mismo, ¿no? Convertir o escindir estos C3 para producir C3B y C3A. Entonces, se va a producir una mayor cantidad de C3B, y estos C3B que se producen en mayor cantidad se van a unir a este complejo C3B y del complejo B. Y bueno, no les había mencionado, pero este factor D, el factor D, lo que va a hacer es escindir al factor B. ¿Ok? El factor B, el factor B generalmente se une al C3B, y cuando es estimulado por el factor B se hidroliza y bueno, empieza a producir un factor B con B chica y otro B con A. Entonces el que se queda es el BB. Y este BB se va a unir al C3B, y ahí es cuando se forma este complejo C3 convertasa, ¿ok? C3 convertasa. Y bueno, este complejo lo que va a hacer, como ya les había mencionado, empieza a producir C3B a partir de los C3 que empiezan a unirse. Y bueno, debido a esta mayor producción de C3B, donde se forma C3B, este complejo, ¿no? C3B, BB y C3B. Este complejo se le llama la C5 convertasa. Y bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Convierte la C5 y bueno, le escinde para producir la C5B y la C5A. No sé que es un poco difícil de entender esto, pero ya cuando estén en las clases de inmunidad humoral, ya los doctores le van a explicar más claro. Ahora, mira, todo esto es la vía alternativa. En la vía alternativa, ¿qué es lo que se produce? C5B y C5A. Ya. Ahora, en una vía clásica,
como ya les había mencionado, es inducida por anticuerpos, ¿sí o no? Por anticuerpos. Y bueno, para que se inicie esta respuesta, los anticuerpos deben ser sí o sí dos anticuerpos, ¿ok? Porque cuando existe solamente un anticuerpo, generalmente este complejo C1 no suele adherirse de forma estable. Pero cuando estamos frente a dos anticuerpos inmunoglobulina G, este complejo sí suele unirse de forma estable. Entonces, ¿cómo es que se inicia todo esto? Primero, este complejo C1 va a estar formado por C1K y por el complejo R y por la subunidad S, ¿no? Son las subunidades que forman parte de este complejo. La subunidad Q, la subunidad R y la subunidad S. La subunidad Q es la que se va a unir a los anticuerpos y la subunidad R y S son las que se van a encargar de escindir a las proteínas. Bueno, yo les voy a explicar cómo es que funciona todo esto. Bueno, una vez los anticuerpos se hayan unido a un antígeno, va a haber una unión del complejo del C1 a estos anticuerpos. Ahora, cuando se forma este complejo del C1 al anticuerpos, es cuando se une esta proteína, que es el C4. Este C4 se va a unir a la subunidad Q del complejo 1, que vendría a ser esta de acá. Básicamente, esta proteína C4 se une precisamente acá, justo a la subunidad C1Q. Ahora, esta proteína, una vez al unirse a la subunidad Q, se va a escindir por una enzima. La la enzima está dada por la subunidad R y la subunidad S. Esta subunidad R y subunidad S, como ya les había mencionado, son estas enzimas, ¿no? Las cuales se van a encargar de escindir a las proteínas. Entonces, el C4 se escinde por estas enzimas y va a producir C4b y también C4a. Pero en aquí lo que nos interesa es el C4b, porque el C4b a su vez se va a unir al C2. El C2 es una proteína que ingresa a la bacteria y bueno, se une al C4. Bueno, en este caso el C4b, ¿no? Este C2 nuevamente se escinde por esta enzima de aquí que ya les he mencionado, por la subunidad R y la subunidad S, y una vez escindida produce C2A y C2B. Pero en aquí lo que nos interesa es el C2A, ¿no? El C2A es el que se va a unir al C4B y va a formar otra C3 convertasa. Y esta C3 convertasa tiene la misma función que la anterior, ¿no? Une a los C3 y los hidroliza para producir C3B y C3A. Ahora, este complejo, se va a formar este complejo por la escisión del C3B y se une este complejo de aquí, C4B, 2A y C3B. Y todo este complejo vendría a ser también lo mismo, ¿no? C5 convertasa, el cual va a hidrolizar la C5 y va a producir C5B y C5A. Bueno, si se dan cuenta, todos van a concluir en la producción de C5B y bueno, en la formación de la C5 convertasa, ¿no? Entonces, básicamente se podría decir que la única vía común que tienen estos dos es la producción de la C5 convertasa, la cual es también pregunta de examen que nos vino a nosotros también el año pasado. Y bueno, una vez se haya producido todo este complejo de de la C5 convertasa, pues se va a unir, bueno, se va a formar el C5b, ¿no? Se forma, bueno, el C5 produce C5A y C5b, pero el que se va a unir al complejo en sí va a ser el C5b. Y bueno, aquí van a ingresar otras proteínas, el C6, el C7, el C8, y básicamente todas estas van a producir esta famosa, este famoso tubo, ¿no? Que es el complejo ataque de membrana, que generalmente se le llama como poli C9. Y esto es lo que va a inducir la lisis celular. Entonces ya para finalizar, eh,
Cuando hablamos sobre sistema de complemento, esto puede generar varias señales, o bueno, varias respuestas. Primero, puede inducir la lisis celular. ¿Esto a través de qué? A través del complejo ataque de membrana. Cuando se forman estos poros en la bacteria, por ejemplo, suelen introducirse moléculas de agua, suelen introducirse otras moléculas, y esto puede generar que la bacteria se hinche. Y cuando la bacteria se hincha, entonces ahí es cuando se genera su lisis celular. Pero también pueden generar otras respuestas, como por ejemplo, pueden opsonizar ciertas bacterias o también incluso pueden opsonizar células. Y cuando sucede esto, pues ocurre una citotoxicidad. Y bueno, cuando opsonizan a las bacterias, puede generar la fagocitosis del microbio. Y bueno, también por último, ya tenemos la inflamación, que como ya les había mencionado, cuando se, cuando una célula, por ejemplo, un macrófago o un neutrófilo, o incluso un enterocito, ¿no? Un enterocito que es atacado por una bacteria, con esta célula que es atacada por una bacteria, es reconocida por un natural killer o, por ejemplo, por un linfocito B, puede ser destruida. Y cuando es destruida, entonces, ahí es cuando genera inflamación. Entonces, esa respuesta inflamatoria también es dada de una u otra manera por el sistema de complemento. Y bueno, sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat o también podrían activar su micro. Agradecemos su asistencia a esta ponencia. Como ya indicó el ponente, si alguien tiene alguna duda, la puede hacer. En tanto, voy enviando el enlace del post-test por los mensajes del chat para que pueda ser rellenado. Va a estar aperturado por 10 minutos y luego de eso se va a cerrar. Viendo que no hay preguntas, entonces repito, se envía el test por el chat, así que tienen 10 minutos para completarlo. Eso sería todo. Muchas gracias por asistir y buenas noches.